aprecio mucho al ingeniero Jorge Dávila Flores, empresario, exdiputado federal, que nos tome esta comunicación. A mí me interesa, además de saludarle como siempre, ingeniero, y agradecerle que nos haya tomado esta comunicación para platicar con el auditorio de todo el estado de Coahuila. Dada su experiencia, ingeniero, como empresario y también como legislador federal, pues que nos diera una evaluación de cómo le fue a Coahuila en el presupuesto federal. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todo el auditorio de todas las regiones de Coahuila. Bienvenido como siempre. Ingeniero, a ver, le pongo un ejemplo entre muchos otros que seguramente traerá usted en la mente. Para proyectos carreteros, para infraestructura carretera, el presupuesto federal para Coahuila el próximo año salió en ceros. ¿Cómo nos fue en lo demás, ingeniero? Pues mira, desgraciadamente mal. Creo, para empezar, que Coahuila aporta más de lo que recibe de la federación. Y ese es un tema que hay que reclamar, es un tema en el que hay que insistir, y es una injusticia el que se reciba menos de lo que se produce, de lo que se aporta a la federación. Pero además de eso, están los temas como el que tú señalas, como ejemplo. Coahuila siempre ha sido un referente nacional en calidad de vida, en seguridad, en crecimiento económico, en estabilidad laboral, y no es justo que se nos trate con presupuestos que cada vez sean más bajos, con presupuestos que vengan en recortes en todas las actividades fundamentales, no solo en carreteras. Nos están recortando en seguridad, en el campo, en el Fondo de Desastres Naturales, y eso aunado a que con la experiencia que tengo en los presupuestos, cuando nos tocó discutirlos en la Cámara de Diputados, si tú analizas el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2023, hablan de 8.3 billones de pesos, pero están previendo un crecimiento en la recaudación de más del 13%, cuando en los criterios generales de política económica para construir el propio presupuesto, hablan de un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%. Entonces, ¿cómo van a lograr incrementos del 13% en ingresos cuando están hablando de un crecimiento del 3% en la economía del país? ¿Y qué origina esto? Que tú construyes el presupuesto con unos ingresos que no tienes asegurados, y en el transcurso del año que entra, cuando no se vayan logrando esos ingresos, vendrán recortes adicionales, como ya lo hemos visto en este año y en años anteriores. Bueno, ingeniero, discúlpeme que lo interrumpa, pero aquí nos pasó con el recurso que ya se había aprobado para la carretera a Derramadero, esta ampliación tan necesaria que ha costado tantas vidas, y de un plumazo lo quitaron, ingeniero. Eso es lo que puede pasar. Por eso es el riesgo de cuando se construye un presupuesto con unos ingresos que son estimados a la alza, y durante el año se ve que no se logran. Entonces, aparte de que el presupuesto viene bajo, vendrán recortes, y esos recortes se hacen en forma discrecional, y pues como hecho adrede, esos recortes están afectando más a los estados que son gobernados por gobiernos que no son morenistas. Entonces, un llamado a los legisladores federales coahuilenses a que sigan haciendo su trabajo como lo han hecho hasta hoy, defendiendo a Coahuila, que estén muy al pendiente de esa situación, y además la sociedad civil, los empresarios debemos estar al pendiente y debemos levantar la voz en este sentido, porque no queremos regresar
No queremos estar como con problemas de seguridad, como está Zacatecas, como está Sonora, como está Michoacán, y necesitamos tener los recursos que estamos generando como coahuilenses, todos los empresarios, pequeños, medianos y grandes. Pues los diputados federales, por lo menos en el caso del PRI, ahí están todos los días. Vemos a Jaime Bueno, a Jericó, a Tereso, y ahí andan haciéndole la lucha, pero en el caso de los de Morena, pues mire, calladitos. Esto tendrá que tener un costo electoral el próximo año, ingeniero. Definitivamente, hemos visto el trabajo decidido de los legisladores, como tú señalas, de Tereso, de Jaime, de Jericó, que inclusive fue compañero mío en la legislatura, y me consta de su trabajo. Y bueno, hay que premiar a los que están defendiendo el Estado y hay que castigar a los que no lo hacen. A los que le dieron la espalda. La mejor forma de hacerlo es con nuestro voto. Ahí, esa es la manera que tenemos los ciudadanos. Hablando de ciudadanos, ingeniero, son las 6:51 a.m, estoy platicando con el ingeniero Jorge Dávila Flores, empresario y exdiputado federal. Ingeniero, hablando de ciudadanos, la semana pasada pues vimos una muestra inusual, una marcha histórica en defensa del INE, su opinión con respecto a esta gran movilización que se dio en el país, y también tendría que preguntarle sobre su opinión respecto a la reacción que ya tuvo el presidente López Obrador. En vez de decir, a ver, algo me están diciendo los ciudadanos, tengo que atenderlo, no, él está llamando a una marcha también, a su marcha. Bueno, primero que nada, la marcha del pasado domingo en la Ciudad de México y en más de 40 ciudades del país fue impresionante. Fue una marcha convocada por ciudadanos, fue una marcha en la que los que estuvimos en esas diferentes marchas o mítines de las diferentes ciudades del país, fuimos por voluntad propia, no hubo acarreados, no hubo pagos por estar ahí, y eso es una señal de que hay una gran inquietud. La gente no quiere que se toque el INE, la gente está contenta con el trabajo del Instituto Nacional Electoral, y pues como tú sabes, Juan, o sea, te voy a poner un ejemplo. Si va a empezar un partido de fútbol o de béisbol, y el partido ya va a empezar, y llega la autoridad de la liga a cambiar el árbitro y a cambiar las reglas, pues la gente va a protestar. Claro. Esto no se cambia cuando ya están los procesos en marcha, y además está funcionando bien. El Instituto Nacional Electoral ha trabajado transparentemente, ha hecho muchas elecciones ya sin problemas postelectorales, y eso es un activo para nuestro país. Entonces, no hay una justificación. Si se quieren hacer algunas modificaciones o ajustes de tipo económico, pues habrá tiempo para ello. El presupuesto del INE es, te voy a dar un ejemplo. Nada más el costo de la cancelación del aeropuerto que se iba a construir en la Ciudad de México es 30 veces más que el presupuesto del INE. Y así hay muchos otros derroches que se están haciendo. La refinería Dos Bocas es 25 veces más que el presupuesto del INE. Entonces ese no debe ser un pretexto para cambiar el cuerpo de gobierno del Instituto Electoral, cambiar a los consejeros y que sean propuestos por la propia Presidencia de la República, por el propio Congreso, para tener el control del Consejo del Instituto. Esto va a continuar, me queda en claro. Habrá que ver qué ocurre con esta marcha y cuál es la reacción posteriormente de la ciudadanía, no de los que no de quienes pues parecen estar cegados
por la magia del presidente, sino por quienes de manera razonada dicen, bueno, pues lo que está funcionando no hay que cambiarlo. Ingeniero, como siempre le aprecio mucho que nos haya tomado esta comunicación. No sé si tenga algo usted que agregar esta mañana. Pues un último llamado, un llamado a toda la sociedad civil coahuilense. No cometamos el pecado de omisión, de ver que las cosas están mal y se pueden poner peor. Defendamos lo que tenemos en Coahuila, defendamos lo que tenemos en la seguridad del estado de Coahuila, defendamos que tenemos tranquilidad, que tenemos educación. Te lo digo, he tenido la oportunidad por las responsabilidades que he tenido anteriormente de visitar prácticamente todo el país, y en Coahuila tenemos una situación privilegiada. Hay que defenderla para no arrepentirnos posteriormente. Que así sea, ingeniero. Le aprecio de verdad, como siempre nos haya tomado esta comunicación. Le deseo que tenga un excelente jueves, y a tomar precaución, está muy fría la mañana aquí en Coahuila. Así es, Juan. Buenos días y muchas gracias. Muy buenos días.